Muy buenas tardes. Acá estamos con la mejor voz que pude juntar para el día de hoy, pero no quiero perderme. Debe haber sido el haber estado en el desierto con Moisés, que me agarró algún viento para un resfrío molesto. Y en la medida que se entienda, no quiero tener que cortar este momento tan impresionante del libro de Éxodo que empezamos a leer ayer. Es tan, no sé la palabra, jugoso, este primer encuentro que nosotros tenemos que va a marcar la historia del pueblo judío en esta segunda etapa. Tenemos la primera en el libro de Génesis, con los patriarcas, pero ahora es la segunda, y ahora es un tiempo en el que vamos a encontrar a Dios manifestándose de una manera muy impresionante, y vamos a quizás a sentirnos cercanos a este hombre que Dios lo eligió para llevar adelante la patriada, no sé si me ocurre esta palabra, la patriada tan grande de llevar a un pueblo enorme a través del desierto y a conquistar una tierra. Muy bien, ayer empezamos a leer ese momento trascendental que no sé cómo lo habrá atesorado Moisés adentro de él, ¿no? Estaba con las ovejas de su suegro, estaba cuidándolas y de repente le llama la atención. Eso es un detalle del carácter de Moisés, atento a las cosas, fijándose. Por ahí otro medio desprevenido, no se daba cuenta que había una zarza que estaba ardiendo y no se apagaba. No la sé. Pero bueno, él le llamó la atención que no se consumía y pensó, voy a ver, ¿sí? Voy a ver por qué no se consume la zarza. Si él hubiera sido descuidado, hubiera seguido con sus pensamientos, con alguna cosita de las ovejas, quizás, no sé, el Señor hubiera hecho lo mismo en otra zarza delante de él para que se diera cuenta, pero no lo sé. Estamos tratando de meternos en el pasaje. Entonces, cuando el Señor vio, ¿tá? Yo creo que esto lo escribió Moisés, y él le adjudicó, al Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Lo llamó por su nombre. Aquí me tienes, respondió. Y acá me puse a pensar, ¿cuál es el trasfondo religioso de Moisés? Lo único que sabemos es que era hijo de un levita, casado con una levita, de manera que formaba parte del pueblo de Israel, pero después de unos pocos años de amamantamiento por su madre, quizás de muy chiquitito, no sé, por ahí he leído que a los 3 años, no lo sé, que haya visto la espiritualidad en su casa, ¿no? Pero ¿qué conocía de Dios? Y debía conocer de Dios. O quizás porque toda su adolescencia y juventud él había estado en el palacio de Faraón, idolátrico si lo sabía. Quizás su hermana Miriam sabiendo lo que él le había pasado, que la princesa se lo llevaba como si fuera un hijo y lo iba a educar como si fuera un hijo, quizás estaba más cercano a sus raíces. Pero la cosa es que oyó en una zarza que le decía Dios, claro, cuando él escribió esto ya estaba la historia y entonces ya sabía todo. Y contestó, aquí me tienes, ¿sí? No contestó como en otros casos, ¿quién eres, Señor? No. Primero, disposición propia. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Eso era una costumbre oriental, donde se reconocía como
la presencia de Dios que estaba entonces ahí. Era un acto de adoración, ¿eh? Era un acto de respeto ante Dios. Y entonces acá Dios dice por primera vez, yo soy el Dios de tu padre. Y ahí padre no era ese señor levita, ahí era de tu genealogía, de tu ascendencia. Le está diciendo, yo soy el Dios de los israelitas. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y evidentemente Moisés conocía la historia, de manera que no sabemos de cómo y en qué momento él había conocido la historia de sus antepasados. Al oír esto, que le dijo Dios, ahí está el famoso yo soy, que en hebreo es Yahvé, la manera en que lo podemos poder pronunciar, porque era todo sin vocales, ¿eh? Y, una W, una H. Los judíos siguen llamándolo Yahvé. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, ya ahí la actitud de él era una actitud devota, una actitud de reconocimiento del Señor. Pero el Señor continuó diciendo, este diálogo inicial que uno hubiera querido que fuera un poco más explícito. ¿Por qué Dios lo eligió? ¿Por qué fue a él después de todo su pasado de formación de egipcio y después de haber matado a un egipcio y todo eso y haber estado años en el desierto? El Señor continuó diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Entiendo que es la primera vez de esa maravillosa promesa. La otra vez, hablando de Jesús del Monte de los Olivos, habíamos encontrado un pasaje en el Pentateuco donde hablaba de más cosas de esa tierra, tierra de olivares. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, ¿sí? Las tribus idolátricas que vivían en Canaán. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. ¿Qué cambio de vida le proponía Moisés? Voy a enviarte al faraón para que saques a Egipto, para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Cada una de estas frases que Dios estaba diciendo son fundantes, son sembrando lo que va a pasar después. Pero Moisés, otro pero, cada vez que hay un pero, acá la cosa se desvía. Moisés le dijo a Dios, iba a decir yo hubiera preguntado, no lo sé. Pero ¿cómo lo pregunto? ¿Pero cómo, Señor, vas a hacer eso? No, primera objeción de él mismo, humano. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Por supuesto que tenía razón, pero nosotros que estamos tan lejos de aquel momento, nos salta crítica, juicio, no tenemos derecho, pero sí notar, ¿no? Una objeción en la cual él sintió la carga que Dios le ponía encima y reaccionó. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Ahí está la frase. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña.
Em, En el versículo 3:1 decía que él había estado en Horeb, la montaña de Dios, y no se sabe dónde estaba Horeb. Pero acá el culto lo iban a rendir después en Sinaí, por lo cual se piensa que es posible que en una pequeña cadena montañosa, Horeb dice que tenía 1900 metros de altura, y que el monte llamado Sinaí tendría unos 2500, de manera que puede ser que hubiera ahí una cadena, no hay demasiada seguridad. Segunda objeción. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan y cómo se llama? Muy bien la pregunta. Tenía que ir con un nombre, pensó. Y Dios le contestó la famosa frase, yo soy el que soy. Identidad pura del Dios creador, del Dios salvador. Y acá empezamos a ver el propósito de Dios de salvación, ¿eh? Y el Dios que iba a guiarlos, de que les iba a mostrar que pertenecían a ese Dios que se llamaba así. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Más adelante dice, anda. A ver, esperen. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor y Dios de sus antepasados. Y la nota de los eruditos dice que Señor suena parecido a yo soy. De manera que hay aquí un material riquísimo para los que leen la Biblia en hebreo. Nosotros no. El Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. Frase para, no es que me había olvidado, no estaba distraído, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto, por eso me propongo sacarlos de esta opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebuseos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso en todas las naciones orientales y antiguas. Y lo más importante, en primer lugar, era que los ancianos estuvieran de acuerdo, ¿sí? Él tenía que enfrentar esta tremenda novedad, a los ancianos en primer lugar. Y Dios le dice que estarán de acuerdo, que te harán caso. O sea, eso lo hundiría más a Moisés, que dice, ¿cómo? ¿Quién me va a creer? Entonces ellos y tú, ellos los ancianos y tú, se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. No había cuenta kilómetros en aquel entonces, ¿no? Para decir, vamos a ir hasta acá, tantos kilómetros. La frase de 3 días significaba un viaje corto, no era una exactitud de longitud. Entonces Dios le dice, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, es una prueba esto, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina,
y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los israelitas. De manera que, acabamos de terminar el capítulo 3, de manera que ya en este momento Dios le hizo un resumen a Moisés de todo lo que iba a pasar. ¿Sí? Dificultad, Dios iba a tener que mostrar su poder, pero finalmente se iban a poder ir. Y este recuento de cómo, con tal de que se vayan, que es lo que vamos a ver después, ¿no? Con tal de que se vayan, Dios quiso, Dios movió, o ellos se desesperaron y les dieron regalos. Ellos iban a pasar 40 días, ¿no? Qué bien les iban a venir esas ropas y ese poderío económico para enfrentar lo que tenían que hacer. Dios lo sabía. Moisés estaba perturbado y creo que ni siquiera podía entender lo que Dios le estaba diciendo. Le estaba haciendo todo el relato de lo que iba a pasar en el libro de Éxodo. Bien, Moisés volvió a preguntar. Tercera objeción es esta. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no te ha aparecido? La paciencia del Señor y además va siempre a lo práctico. ¿Qué tienes en tu mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Poder de Dios sobre la naturaleza. Moisés trató de huir de ella, valiente, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara nuevamente en sus propias manos. Era un acto de magia eso, ¿no? Esto es para que crean que yo soy de nuevo, que soy el Señor y el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido a ti, para que te crean, y me dio poder de hacer esto. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho, por si acaso otra más. Se llevó la mano al pecho Moisés y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Así que el primero había sido sobre la naturaleza, el segundo sobre el cuerpo mismo de Moisés. Llévatelo otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto del cuerpo. Era fuerte esta segunda, ¿eh? Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del Nilo toque el suelo, se convertirá en sangre. Ya ahí era, ya pasaba, era físico esto, pero era muy, muy imponente. Y Moisés volvió a hacer una objeción. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Ya no sabía qué decirle para no cumplir. Evidentemente, era muy fuerte lo que Dios le decía. Le dijo que iba a despojar a los egipcios después de muchas pruebas muy poderosas. No me he distinguido por mi facilidad de palabra, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Se ha hablado de la tartamudez. La respuesta del Señor: ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor: ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Y viene ahora la quinta objeción.
Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Valiente. ¿Quién diría que este Moisés, así todo escabulléndose de lo que Dios le decía que tenía que hacer, iba a ser el gran Moisés que conocemos una página después? Entonces el Señor ardió de ira contra Moisés. Varias veces nos habla en estos libros del Pentateuco de la ira del Señor, ¿no? Bueno, después en los profetas también y en los otros libros, pero esto era en una relación personal. El Señor dijo, lo acogoto, ¿qué hago? Digo yo así. Y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Claro, eran hijos de un levita, así que todos sus hijos eran levitas. Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca, las palabras que el Señor le había dicho. Yo los ayudaré a hablar, y a ti y a él les enseñaré lo que tienen que hacer. Qué seguridad esa. Jesús mismo enseñó algo así, ¿eh? Cuando dijo que cuando tengamos que hablar ante las autoridades, el Espíritu Santo nos iba a ayudar. Fue tan claro este momento, un momento de confusión total en la mente de Moisés, no podía llegar a imaginar todo lo que Dios tenía en su mente con respecto al pueblo de Israel. Pero de todas maneras Dios le dio todos los elementos como para que tuviera, a ver, primero la fe, tenía que tener fe en el Señor, creerle, y después animarse frente a lo que él consideraba su incapacidad o discapacidad. Quizás era tartamudo o solamente era muy temeroso. Bien, entonces le dice que yo los ayudaré a hablar, les enseñaré lo que tienen que hacer. Él, Aarón, hablará por ti al pueblo como tú mismo le hablarás y tú le como si hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Moisés se fue de allí y se volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo, debo marcharme, quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. ¿Sí? Supongo que es la familia de él, ¿no? Porque todos los demás son hermanos de raza. Anda pues que te vaya bien, le contestó Jetro, su suegro. Ya en Madián, el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te ha dado el poder que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Miren todo lo que se estaba abriendo en la cabeza de Moisés. Estaba Dios hablándole. Le estaba dando indicaciones de lo que tenía que hacer y le estaba dando un sentido de identidad del pueblo diciendo, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto. Eso era lo que había que decir al faraón, pero tú no lo has dejado ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Y acá, del 24 al 26, hay un pequeño relato así, medio difícil, pero bueno, con todas las dificultades que puede haber tenido la transmisión, ¿no? Ya en el camino, el Señor le salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matar.
Pero Séfora, la esposa, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Lo circuncidó. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés. Pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Claro, Séfora no era israelita. Ahora, no hay explicación acá, pero Séfora evidentemente entendió que era importante, que lo que Dios le mostró a Abraham en el Génesis, que había que circuncidar a todos los niños como una señal de la paternidad de Dios como pueblo, y ella entendió que había que hacerlo ahí. ¿Ah? Y nada más, como tantas cosas que aparece un relato y no sabemos más que eso. El Señor le dijo a Aarón, porque antes había dicho, ahí viene, está viniendo Aarón, ¿no? Entonces a veces los relatos, que como ustedes saben no han sido escritos en un cómodo libro, que pertenecían a distintas rollitos, a distintos cueros y con todos esos materiales que se usaban, eh, quizás han sido entremezclados, pero en un momento, en el 14, le había dicho, aquí viene tu hermano, y acá Dios le habla a Aarón, anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios, o sea, había llegado, si es así, la ubicación de la montaña esta de Oreb estaba en el sur de la península de Sinaí, ya la vamos a poner con el mapa. Entonces, bueno, se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas, primero obedeciendo lo que Dios había dicho, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo. Así que Aarón también había tomado la facultad de hacer esas señales ahí, ¿eh? Tan impresionantes, que eran la serpiente, la lepra, la sangre del Nilo. Con lo que el pueblo creyó. Con lo que el pueblo creyó. Todo un capítulo del Señor para usar, para compenetrar a estos hombres, para que fueran obedientes y que fueran a hacer lo que Dios ya tenía preparado. Con lo que el pueblo creyó, y al oír lo que el Señor había estado pendiente de ellos, al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron a Dios. Qué hermoso, terminamos el capítulo 4. 2 días, 4 capítulos. Qué bien. Qué bien, todo lo que hizo el Señor para convencer a esos hombres, ¿no? Ahí, en una situación de desierto, de angustia. Bien. De manera que ya estaban listos para que el Señor empiece a orar y a dar directivas en el capítulo 5. Muy bien, seguimos por la programación, estamos con todo listo aquí, agradecidos al Señor por su palabra, por poder estar en este libro maravilloso y vamos a leerlo hasta algún lado que entendamos que era lo mejor. Nos vemos mañana, seguimos mañana con el capítulo 5 de Éxodo. Que Dios lo bendiga.